Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento estén viendo y escuchando este video. En esta ocasión voy a presentar el proyecto final del curso de análisis y diseño de software. El equipo está conformado por Estrella Sánchez y su servidor José Bedoya. Vamos a iniciar. Muy bien, lo primero que vamos a analizar se trata de la resolución de algunos ejercicios. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer al intentar crear un software es analizar de la forma más precisa posible, de manera escrita, cuál es el problema y cómo vamos a poder solucionarlo. Entonces, esta es la idea de esta resolución de ejercicios que veremos a continuación. Muy bien, el primer problema nos habla de un banco. Este banco quiere que creemos un nuevo formulario de informe mensual para los clientes de las cuentas de cheques y de ahorros. Algunas de las características de este problema es que el presidente y vicepresidente están muy de acuerdo con lo que dicen los clientes en la comunidad y piensan que los clientes sí desean y necesitan un resumen de su cuenta de cheques, que se parezca a los que ofrecen otros bancos que están dispersos por la ciudad. Pero ellos no están dispuestos a comprometerse a realizar ese formulario sin antes saber que realmente los clientes respaldan la decisión. Algo que se especifica aquí y que será muy importante después es que ellos quieren que enviemos un prototipo de un formulario a un grupo y que después enviemos ese formulario anterior a otro grupo. Las dos interrogantes a resolver es escribir por qué tal vez no valga la pena crear un prototipo del nuevo formulario bajo esas circunstancias. Básicamente, por lo que no es conveniente es porque tenemos dos grupos de clientes. Eso significa que son independientes. Como son independientes, tenemos que estar esperando a que uno la acepte para poder aplicarlo con otro grupo. Entonces, esto a simple vista nos da una pérdida de tiempo y nos da una pérdida de recursos. No es conveniente hacerlo. Entonces, después nos preguntan que describamos una situación en la que sí sería conveniente crear un prototipo de un nuevo formulario. Básicamente, la situación en la que sí sería conveniente es donde tengamos un solo grupo, donde ese grupo podría interactuar de manera real y cotidiana y que no necesitáramos la aprobación de otro grupo para poder aplicarlo en ese grupo. Entonces ese sería el caso real o el caso conveniente en el que sí podríamos aplicar un nuevo prototipo de un formulario. Muy bien, el segundo problema nos habla de una política de reembolso de gastos de una empresa con un nuevo vendedor. Entonces, en pocas palabras, esta empresa determina sus reembolsos en base a varios aspectos. Algunos de esos aspectos son los siguientes. Primero determina si es un viaje local. Después de esto, solo pagan la distancia recorrida a 18.5 centavos por milla. Si el viaje fue de un día, pagan la distancia recorrida y después revisan las horas de salidas y de retorno. Para que se pueda obtener un reembolso para el desayuno, se debe salir a las 7 de la mañana, almorzar antes de las 11 de la mañana y comer antes de las 5 de la tarde. Para recibir el reembolso para el desayuno, se debe regresar después de las 10 a.m., almorzar después de las 2 de la tarde y comer antes de las 7 de la tarde. Entonces, en un viaje que dure más de un día, se otorgan viáticos para hotel, taxi y tarifas de avión, así como las comidas. Y por último especifican que se aplican los mismos horarios para los gastos de comida. Entonces, lo que vamos a resolver es cómo lo escribiríamos en español estructurado. Lo primero que vamos a revisar es si el viaje es local, porque es lo primero que se especifica en las políticas de reembolso. Después de esto, vamos a revisar, más bien pagar la distancia recorrida de 18.5 centavos por milla. El else es para continuar. Vamos a revisar las horas de salida y de retorno. Todo esto ya se especificó antes, de salir a las 7 de la mañana, almorzar antes de las 11 de la mañana. Todo esto, si se cumplen las variables, se van a pagar los viáticos para el desayuno. Si no se cumple, entonces no se van a pagar. Lo último que se va a revisar es si el viaje duró más de un día. Si este viaje duró más de un día, se van a pagar los viáticos que se especificó anteriormente, que son los del hotel, taxi, tarifas del avión, como las comidas. Y al último que dice en if, pues es que terminó. Muy bien, por último, vamos a analizar ese problema que está muy interesante, en el que nos presentan un formulario de censo estatal en el estado. Aquí nos especifican cuál es el orden y nos piden que acomodemos la información para que tengan un orden que no se confunda más bien y que se pueda usar de mejor manera. Entonces lo que hicimos fue acomodarlo en un orden consecutivo.
para que no exista esa confusión de que está todo desacomodado. Simplemente lo acomodamos de nombre, edad del jefe de familia, ocupación, dirección, código postal y número de personas que viven en el hogar. Aquí se presenta cuál sería el flujo apropiado que vamos a tener. Simplemente es primero CURP, después fecha de nacimiento y marcar si es el jefe de la familia o no lo es. Y aquí hay varias preguntas que son interesantes. La primera es, ¿qué cambios fueron necesarios para cambiar de un formulario de papel a uno que se enviara de forma electrónica? Siempre que vamos a cambiar algo de papel a algo electrónico o a algo de software, tenemos que cuidar el orden. Porque el orden es muy importante. Algo que también tenemos que cuidar es que todo tenga un sentido. Porque si no tiene un sentido, se puede modificar o se puede usar de manera errónea. Y como es en software, pues no podemos estar ahí viendo. En cambio, si fuera en papel, sí podemos estar ahí viendo. Pero como es algo de software, tiene que ser algo automatizado y algo que pueda ser funcional para quien lo está usando. Entonces lo que hicimos fue acomodar nombre, apellido paterno y apellido materno. Y para la dirección también se acomodó de manera de que cada uno tenga una variable diferente. Calle, número exterior, número interior y colonia. Lo mismo con edad. Y la conclusión es que para que todo salga bien dentro de un formulario electrónico, la idea es hacerlo lo más acomodado posible y poder también realizar búsquedas filtradas para que todo sea más rápido, más automatizado, que esa es la idea a final de cuentas. Así es como se ve, así va a ser como el final, lo que quedó. Y por último vamos a resolver algunas preguntas de manera muy breve, muy rápida. El sistema de procesamiento de transacciones TPS son sistemas que sirven para la realización de transacciones de formulación de información en los negocios. Sistemas de automatización de oficinas es básicamente sistemas de apoyo para personas que trabajan con datos, como su nombre lo dice. Sistemas de información administrativa es como tal un catálogo como de información sobre tramitación administrativa. Sistemas de soporte de decisiones, su nombre lo dice, es como un software o una información sobre inteligencia de negocios y respalda a las personas en actividades de toma de decisiones. Sistemas expertos son sistemas que emplean conocimiento humano capturado en una computadora para resolver problemas que normalmente requieren de expertos humanos. Sistemas de soporte de decisiones en grupo son sistemas en los que se toman objetivos o decisiones para resolver algún problema. Sistemas de soporte para ejecutivos es una herramienta o un software que se basa en una DSC que provee a los gerentes de un acceso sencillo a información interna y externa de su compañía. Al integrar las tecnologías, ¿qué afectación se manifiestan en los sistemas? Cuando integramos tecnologías, lo que pasa es que todos los usuarios de los sistemas son incluyentes de la integración. 3 métodos interactivos clave que pueden ser utilizados para obtener los requerimientos humanos de información: entrevistas, diseño de aplicaciones conjuntas y encuestas aplicadas mediante cuestionarios. 5 pasos para planear la entrevista. Primero, ver los antecedentes, establecer objetivos, decidir a quién vamos a entrevistar, preparar al entrevistado y decidir los tipos de preguntas. Beneficios de utilizar el tipo de pregunta abierta: el entrevistador se abre más y se descubren vías de cuestionamiento adicionales. Desventajas de utilizar preguntas abiertas: en ocasiones se responden cosas que no son necesarias o se pierde el control y el tiempo en la entrevista. Beneficios de la utilización de preguntas cerradas: se ahorra el tiempo y se va directo al grano. Desventajas de la utilización de preguntas cerradas en la entrevista: a veces son aburridas, pero también no proporcionan detalles adicionales. ¿Quién está involucrado en las sesiones de diseño de aplicaciones conjuntas? Pueden participar analistas, usuarios, ejecutivos y demás. Se pueden elegir de 8 a 12 usuarios. Recomendación con respecto a la ubicación para las reuniones JAD: las sesiones de preferencia deben ser fuera del sitio, con una duración de 2 a 4 días fuera del sitio. ¿En qué momento es apropiado el uso de los cuestionarios? Ya que se haya creado un objetivo y que se tengan buenos motivos. Tipos de preguntas que se utilizan en los cuestionarios: cerradas y abiertas. Diccionario de datos: es como una obra de consulta de información para los datos. ¿En qué momento se puede crear las entradas en un diccionario de datos? Una vez que tengamos un diagrama de flujo. ¿Para qué podemos utilizar los diccionarios de datos? Validar la integridad y precisión del diagrama de flujo de datos y desarrollar la lógica principal de los diagramas de flujos. ¿Por qué es ideal el uso de los diccionarios de datos?
Es rápido, es automatizado, es en línea y es fácil de usar. ¿Qué debemos hacer para obtener el máximo poder del diccionario de datos? Enlazarlo con el software que estamos creando y actualizarlo constantemente. ¿Para qué podemos utilizar el diccionario de datos? Crear pantallas, informes y formularios. ¿Qué es el lenguaje XML? Lenguaje que se puede usar para intercambiar datos entre las empresas o entre los sistemas dentro de una empresa. Ventaja de usar un documento de XML: el analista puede seleccionar solo lo que necesita y ya no pierde el tiempo en datos innecesarios. Esquema de XML es donde podemos ver como de forma más específica los datos que estamos usando y cómo se relacionan uno con otro. ¿Cuáles son los dos tipos principales de diagrama UML? Estructura y diagramas de comportamiento. ¿Para qué se utilizan los diagramas estructurales? Representan la estructura estática de un software o sistema y muestran niveles de implementación. ¿Cómo se dividen los diagramas estructurales? Diagramas de clase, diagramas de componentes y diagramas de despliegue. ¿Cuáles son los 6 diagramas de UML que se utilizan con más frecuencia? Uso de casos, uso de actividad, secuencia, clases y estado. ¿Qué nos permite la técnica de UML? Forjar un lenguaje de modelado visual que podemos entender más fácil. ¿Qué provee el modelado del caso de uso? Provee a los desarrolladores un panorama más real de lo que está creando. ¿Cuáles son las 3 cosas que describe un caso de uso? Un actor, el evento y el caso de uso para las acciones. ¿Qué lineamientos se deben tomar en cuenta para el diseño de formularios útiles? Que sean fáciles de llenar, que cumplan con el propósito y que sean atractivos. ¿Cuáles son las 7 secciones de un formulario? Encabezado, identificación, instrucciones, cuerpo, firma, totales y comentarios. ¿Cuál es el propósito previsto para los formularios? Más que nada registrar y almacenar. ¿Qué características deben estar presentes para indicar que un formulario es atractivo? Deben ser ordenados y se debe entender qué es lo que estamos viendo. ¿Cómo controlar los formularios en las empresas? Hay que verificar la información y más que nada ver si no se duplica en ciertas ocasiones. ¿Qué significa GUI? Es una interfaz gráfica de usuario para que interactuar con sistemas operativos. ¿Cuáles son las características de las interfaces gráficas que utilizan el diseño de pantallas? Cuadros de texto y controles deslizantes. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo. Y sería todo de nuestra parte. Hasta luego.